Rodrigo Díaz de Vivar nació en un tiempo en que la lealtad era una moneda peligrosa. Los reinos cristianos de la península se disputaban tierras, alianzas y prestigio, mientras al sur los poderes andalusíes también jugaban su propia partida política. En medio de ese mundo fragmentado, apareció un hombre que acabaría siendo recordado como el Cid, una figura tan admirada como discutida. Para unos, sería el héroe perfecto de España. Para otros, un guerrero que sirvió a quien más le convenía. Su historia nació precisamente en esa tensión. Desde joven, destacó como hombre de guerra. No era un noble de leyenda vacía, sino un combatiente que aprendió a moverse entre cortes, campañas y pactos inciertos. Su talento militar lo llevó cerca del poder, y también lo expuso a la desconfianza de quienes lo rodeaban. En un siglo donde la reputación podía elevar a un hombre o destruirlo de un día para otro, Rodrigo aprendió pronto que sobrevivir dependía tanto de la espada como del cálculo. Su relación con el rey Sancho II de Castilla fue decisiva en su ascenso. Allí adquirió prestigio, confianza y una posición que parecía anunciarle un futuro brillante. Pero la política nunca se quedó quieta. La muerte de Sancho cambió por completo el tablero y obligó a Rodrigo a moverse dentro de una nueva realidad, mucho más peligrosa. El favor real podía desaparecer con la misma velocidad con la que había aparecido, y cuando eso ocurría, un hombre como él quedaba al borde del abismo. Con Alfonso VI en el trono, la situación se volvió aún más compleja. Rodrigo Díaz pasó de ser un hombre de confianza a convertirse en una figura incómoda, vigilada, discutida y finalmente apartada. Su destierro se convirtió en una herida decisiva para su biografía. A partir de ese momento, la imagen del vasallo fiel empezó a mezclarse con la del guerrero autónomo que debía buscar su propio camino. Esa transformación es una de las claves de su leyenda. El Cid no fue un personaje simple. Su vida estuvo marcada por la guerra, la movilidad, las alianzas cambiantes y la capacidad de sobrevivir en un entorno donde nadie podía confiar del todo en nadie. Y ahí nace la gran pregunta que ha acompañado su memoria durante siglos. ¿Fue un héroe de España o un mercenario sin lealtad? La respuesta no es fácil, porque su historia está hecha precisamente de ambas cosas. El destierro de Rodrigo Díaz no lo destruyó, lo transformó. En lugar de desaparecer, el hombre expulsado de la corte comenzó a construir una nueva posición con una autonomía cada vez mayor. Esa capacidad de reinventarse es una de las razones por las que su figura sigue fascinando. Donde otros habrían quedado reducidos al olvido, él convirtió la exclusión en oportunidad. La humillación política se volvió el inicio de una nueva etapa. A partir de entonces, su relación con la guerra cambió de escala. Ya no combatía solo como servidor directo de un rey, sino como caudillo, con capacidad propia para reunir hombres, negociar apoyos y moverse entre distintos poderes. Esa independencia fue vista por algunos como una muestra de genio militar, por otros como una señal de oportunismo. En el fondo, ambas miradas contienen algo de verdad. Rodrigo se movía allí donde podía consolidar su fuerza, y en tiempos tan inciertos, eso era una forma de inteligencia. Su paso al servicio de señores musulmanes alimentó todavía más la controversia. Para unos, esa decisión demostraba que su lealtad era flexible hasta el extremo. Para otros, revelaba que entendía la política de su tiempo mejor que muchos de sus contemporáneos. La península no era un bloque cerrado, era un espacio de rivalidades cruzadas, donde las fronteras religiosas no anulaban las conveniencias militares. Rodrigo se adaptó a esa realidad con una eficacia asombrosa, pero esa adaptación dejó una marca ambigua en su memoria histórica. La palabra mercenario ha perseguido al Cid durante siglos, porque encaja, al menos en parte, con su forma de actuar tras el destierro. Sin embargo, la historia rara vez es tan simple como una etiqueta. Rodrigo no luchó solo por dinero,
Luchó por sobrevivir, por mantener su honor, por conservar una posición y por construir un poder propio en un mundo que le había dado la espalda. Esa mezcla de necesidad, ambición y habilidad lo vuelve mucho más complejo de lo que sugieren los juicios rápidos. En ese periodo comenzó también a surgir el Cid legendario. El hombre real y el hombre recordado empezaron a separarse poco a poco. Mientras unos lo veían como una herramienta militar al servicio del mejor postor, otros comenzaron a construir una imagen de defensor cristiano, guerrero excepcional y símbolo de resistencia. Esa dualidad no se resolvería nunca del todo, y quizás por eso su historia sigue viva. Porque el Cid histórico y el Cid legendario se miran sin terminar de coincidir. La conquista de Valencia fue el gran punto de inflexión en la vida de Rodrigo Díaz. Allí dejó de ser solo un noble desterrado o un capitán errante, para convertirse en una figura de poder territorial real. Valencia no era una simple plaza más, era una ciudad estratégica, codiciada y simbólicamente poderosa. Su toma demostró que el Cid no solo sabía guerrear, sabía también construir dominio, organizar lealtades y sostener una posición propia en medio de un contexto extraordinariamente inestable. Ese logro elevó su reputación a un nivel casi mítico. Para quienes querían verlo como héroe, Valencia era la prueba de su genio y de su valor. Para quienes desconfiaban de él, era la demostración de que había sabido aprovechar el caos para levantar su propio señorío. La diferencia entre ambas lecturas no cambia el hecho histórico. Rodrigo gobernó Valencia y la convirtió en el centro de su poder. Desde allí impuso orden, negoció con aliados y mostró que podía actuar como un señor independiente. Pero incluso en la cima, la duda seguía acompañándolo. Su éxito no borraba las sombras de su trayectoria anterior. El mismo hombre que defendía una plaza podía haber servido antes a enemigos de su propio bando. Esa contradicción es esencial para entender su figura. El Cid no encaja bien en los moldes simples porque vivió en un mundo donde la lealtad era muchas veces circunstancial. Los reinos cristianos y musulmanes de la península se atacaban, se aliaban y se traicionaban con una frecuencia que hoy resulta difícil imaginar. Rodrigo aprendió a moverse en ese laberinto. Valencia fue también una ciudad vulnerable, rodeada de tensiones militares y políticas. Mantenerla exigía una vigilancia constante. No bastaba con tomarla, había que sostenerla. Y en eso, el Cid mostró una capacidad extraordinaria. Su figura pasó de guerrero a gobernante, de exiliado a señor. Esa transformación lo separa de la imagen de un simple mercenario, porque un mercenario sirve y se marcha. Rodrigo, en cambio, construyó una base de poder duradera, aunque fuera breve en términos absolutos. La grandeza de su historia está en esa mezcla de conquista y fragilidad. Valencia fue su mayor triunfo, pero también el recordatorio de que toda gloria depende de un equilibrio muy delicado. Y cuando un hombre gobierna sobre un espacio ganado con la espada, cada día es una prueba más de legitimidad. El Cid vivió precisamente en esa frontera. La figura de Rodrigo Díaz no puede separarse de la política de su tiempo. Los reyes lo necesitaban cuando convenía, lo apartaban cuando resultaba incómodo y lo toleraban cuando su talento militar era útil. Esa relación ambigua alimentó su leyenda. Nunca fue un simple subordinado, ni tampoco un rey. Fue algo intermedio y difícil de clasificar. Un hombre que convertía su capacidad en poder personal, pero que seguía moviéndose en el lenguaje de la fidelidad. Esa ambigüedad explica por qué el Cid se convirtió en símbolo y en problema al mismo tiempo. Para la memoria posterior, su historia servía para construir una imagen de héroe castellano, defensor de la honra y vencedor en tierras hostiles. Pero los hechos también muestran a un hombre pragmático, capaz de cambiar de señor, de adaptarse a circunstancias nuevas y de actuar en función de su supervivencia política. Esa flexibilidad es la que hace que algunos lo vean como un mercenario sin lealtad fija,
Sin embargo, reducirlo a eso sería olvidar el contexto. En la península medieval, la fidelidad no era una línea recta. Los pactos se rompían, los reyes cambiaban y las alianzas se rehacían continuamente. Rodrigo operó dentro de ese mundo con una inteligencia que pocos podían igualar. Su lealtad no siempre se expresó hacia una persona concreta, sino hacia una idea más amplia de honra, de posición y de continuidad personal. Eso no lo convierte en un santo, tampoco lo vuelve un traidor simple. Lo coloca en una zona histórica mucho más compleja. Su nombre empezó a adquirir un peso literario inmenso después de su muerte. Los cantares y las crónicas ayudaron a construir una figura casi épica, más grande que la vida misma. El Cid se transformó en héroe de frontera, en modelo de caballería, en emblema de una Castilla que necesitaba relatos de grandeza. Pero detrás de ese relato seguía existiendo el hombre real, hecho de cálculo, lealtades cambiantes y decisiones duras. La distancia entre ambos es lo que hace tan intensa su memoria. Rodrigo Díaz vivió en un mundo donde los absolutos eran raros. Por eso su historia sigue generando debate, porque en él conviven la gloria y el interés, la fidelidad y la oportunidad, el honor y la estrategia. El Cid no es fácil de encerrar en una sola palabra, y quizás por eso sigue siendo tan poderoso. El final de Rodrigo Díaz no fue el de un conquistador glorioso rodeado de calma. Fue el de un hombre que había sostenido su nombre y su poder a base de esfuerzo, guerra y una incesante vigilancia sobre su propia posición. Su muerte no cerró las preguntas que había dejado abiertas. Al contrario, permitió que comenzara la construcción de un mito cada vez más grande. Su figura empezó a ser reescrita por la memoria colectiva, hasta volverse más simbólica que biográfica. Pero esa mitificación no elimina la realidad. Rodrigo había servido a varios señores, había sido desterrado, había hecho alianzas con poderes distintos y había levantado un señorío propio. Todo eso es histórico, todo eso define su vida. Lo que cambia es la interpretación que se haga de esos hechos. Si se observa desde una visión heroica, aparece como el caballero ideal que supo resistir la injusticia. Si se mira desde una visión crítica, surge un guerrero que puso su talento al servicio de quien le resultara útil. Esa doble lectura lo acompaña hasta hoy. La Edad Media peninsular no era un tiempo de lealtades limpias. Era un escenario de supervivencia política. En ese contexto, Rodrigo actuó con enorme habilidad. Sabía cuándo permanecer, cuándo alejarse y cuándo convertir la necesidad en fuerza. Su relación con la honra fue clave. No defendía solo una causa externa, defendía su nombre. Y en sociedades donde el prestigio era casi una moneda, esa defensa podía ser tan importante como una batalla. El Cid ha sido convertido en protagonista de una tradición que mezcla historia y literatura. Esa mezcla explica buena parte de su permanencia. El héroe épico no es idéntico al personaje histórico, pero tampoco puede separarse de él. En ambos casos, aparece un hombre extraordinario, capaz de imponerse en un mundo hostil. Lo que varía es el matiz moral, y ahí es donde nace la discusión eterna. ¿Fue un héroe de España o un mercenario sin lealtad? Tal vez la respuesta más honesta sea que fue ambas cosas según el momento, el interés y el punto de vista. Fue un hombre de su tiempo, no un símbolo limpio inventado después, y precisamente por eso sigue interesando tanto. Porque la historia rara vez entrega figuras fáciles. Rodrigo Díaz de Vivar es una de esas grandes vidas que obligan a mirar la frontera entre el honor y la conveniencia. La fama del Cid creció en paralelo al desarrollo de la literatura que lo rodeó. Los relatos posteriores lo elevaron a una categoría casi mítica, convirtiéndolo en uno de los grandes nombres de la tradición hispánica. Pero esa construcción literaria no surgió de la nada. Se apoyó en una biografía lo bastante intensa como para sostenerla. Pocos personajes medievales ofrecían un material tan poderoso. Guerra, destierro, ambición, señorío, victoria y duda.
Todo estaba allí. La imagen del héroe sin mancha es, sin embargo, demasiado simple para una figura como Rodrigo. Su vida muestra un continuo ajuste entre fidelidad y autonomía. Sirvió cuando convenía, resistió cuando fue necesario y gobernó cuando pudo. Eso no lo hace menos interesante, lo hace más real. Los hombres excepcionales de la historia rara vez encajan en moldes perfectos, y el Cid es uno de los mejores ejemplos de esa complejidad. Su relación con los musulmanes de la península suele ser usada como argumento tanto en su defensa como en su crítica. Para unos, demuestra su pragmatismo político, para otros, su falta de lealtad exclusiva. Pero la lógica del siglo en que vivió no permitía lecturas modernas tan rígidas. La supervivencia exigía negociar con todos los poderes posibles, y Rodrigo entendió eso mejor que la mayoría. No era un hombre de fronteras morales cómodas, era un hombre de fronteras políticas inestables. El mito posterior lo convirtió en campeón de la España cristiana. Esa imagen fue útil para construir una narrativa de identidad y de resistencia. Pero el personaje histórico no se deja encerrar del todo por esa lectura. Su historia es más áspera, más ambigua y más humana. Por eso, sigue generando fascinación, porque no ofrece una respuesta limpia. Ofrece una pregunta abierta sobre qué significa realmente ser leal en un tiempo de guerra y fragmentación. Y en esa pregunta vive su legado. El Cid no es solo el héroe que muchos celebran, también es el hombre que obliga a preguntarse cuánto pesa la necesidad frente al deber, y cuánto de la gloria nace realmente del servicio o del interés propio. Valencia fue el escenario donde la leyenda y la realidad de Rodrigo Díaz se encontraron con más fuerza. Allí gobernó, resistió y convirtió una conquista en un proyecto político propio. No era poca cosa para un hombre que había salido del destierro y que había sido apartado de la corte por motivos que seguían siendo discutidos. Su ascenso en la ciudad mostró que no era un simple combatiente errante. Sabía construir poder, sabía administrarlo y sabía sostenerlo durante un tiempo decisivo. La ciudad, sin embargo, estaba rodeada de enemigos y dependía por completo de la capacidad de su señor para mantener el equilibrio. El Cid no gobernó desde la tranquilidad, gobernó desde la amenaza. Eso añade otra capa a su historia. No basta con tomar una ciudad, hay que hacerla sobrevivir. Y Rodrigo lo logró gracias a una combinación de disciplina, habilidad militar y autoridad personal. Esa capacidad lo separa del mercenario puro, que vive solo del pago inmediato. Él aspiró a más, aspiró a dejar huella. Su relación con sus hombres también fue importante. Un caudillo no se sostiene solo por su fama, se sostiene por la lealtad que inspira, por la recompensa que distribuye y por la seguridad que transmite a quienes lo siguen. Rodrigo entendía bien ese lenguaje. Su liderazgo se basaba tanto en la experiencia como en el prestigio, y eso le permitió crear un núcleo de poder resistente en medio de una frontera inestable. Pero incluso en la cima había sombra. El éxito del Cid no resolvía del todo la percepción de que había actuado guiado por intereses propios. De hecho, esa percepción no desapareció nunca, simplemente convivió con la admiración. Y cuando un personaje histórico despierta admiración y sospecha a la vez, su memoria se vuelve más larga, porque cada generación vuelve a preguntar quién fue realmente. El Cid fue un producto de la guerra, de la nobleza y de la incertidumbre política. Su vida encarna la dureza de una época donde la lealtad era frágil y la supervivencia exigía maniobras difíciles. Por eso, sigue siendo tan difícil decidir si fue héroe o mercenario, porque fue las dos cosas según el lente con que se mire, y esa es precisamente la razón de su vigencia. La muerte de Rodrigo Díaz no acabó con su influencia, al contrario, abrió la puerta a una construcción de memoria que lo volvió aún más grande de lo que había sido en vida. Su figura pasó a ser usada como ejemplo de valor,
de fidelidad y de resistencia frente a la adversidad. Pero al mismo tiempo, las huellas de su pragmatismo siguieron ahí, desafiando cualquier intento de convertirlo en un modelo impecable. El mito lo elevó, la historia lo complicó. En la tradición posterior, el Cid se convirtió en emblema de la identidad castellana y luego española. Esa transformación no es casual. Los pueblos necesitan héroes que puedan representar valores deseables, incluso si la realidad fue más ambigua. Rodrigo ofrecía exactamente eso, una vida llena de acción, una muerte rodeada de prestigio, y una figura que podía ser reinterpretada según las necesidades de cada época. Pero cuanto más crecía el mito, más difícil era separar al hombre del símbolo. Esa separación importa porque nos devuelve al centro de la pregunta. ¿Fue un héroe de España? Sí, si se atiende a la construcción posterior que lo convirtió en modelo de valentía y firmeza. ¿Fue un mercenario sin lealtad? También puede decirse que sí, si se observa su capacidad para actuar según intereses cambiantes y para servir a señores distintos cuando las circunstancias lo exigían. La historia rara vez ofrece una respuesta única en vidas como la suya. Rodrigo Díaz de Vivar vivió en una península donde la política se movía entre la guerra y el pacto. En ese espacio, la lealtad absoluta era casi imposible. El Cid actuó como actuaban los hombres de su tiempo, con ambición, con astucia, con orgullo y con la necesidad de proteger su posición. Eso no lo vuelve menos grande, lo vuelve más humano, y por eso su figura sigue resultando tan poderosa. Su memoria sobrevivió porque fue capaz de encarnar más de una verdad a la vez: el campeón y el oportunista, el señor y el expulsado, el héroe y el mercenario. Todos esos rostros forman parte de la misma historia, y quizá esa sea la clave que explica por qué seguimos hablando de él tantos siglos después. El Cid no debe leerse como un personaje fijo, sino como una figura que cambia con el tiempo. En la Edad Media fue guerrero, caudillo y señor. Más tarde pasó a ser héroe épico, símbolo cultural y referente nacional. Esa evolución muestra hasta qué punto su vida permitió múltiples interpretaciones. Si hubiera sido un hombre simple, la historia lo habría dejado atrás. Pero su biografía, llena de giros y tensiones, ofreció materia suficiente para siglos de debate. Su reputación de leal no puede separarse de su fama de pragmático. En muchas ocasiones, actuó de acuerdo con sus posibilidades reales, no con una idealización posterior del honor. Eso no significa que fuera un hombre sin principios. Significa que sus principios vivían dentro de un mundo duro, donde la supervivencia era parte del deber. Rodrigo no se movía en una fantasía caballeresca, se movía en un paisaje político extremadamente inestable, y allí aprendió a ser flexible sin dejar de ser peligroso. La pregunta sobre su lealtad sigue siendo útil porque obliga a pensar qué significa realmente servir a una causa. En el caso del Cid, la causa nunca fue del todo abstracta. Estuvo ligada a su honra, a su nombre y a su posición. Eso lo acerca más a la lógica del poder medieval que a la idea moderna de patriotismo. Por eso, la etiqueta de mercenario no es totalmente errónea, aunque sí insuficiente. Y la de héroe tampoco es falsa, aunque tampoco completa. Su historia sigue fascinando, precisamente porque no se deja encerrar en una sola definición. El Cid fue un hombre que supo sobrevivir a la política de su tiempo, construir un poder propio y dejar una huella que la literatura convirtió en leyenda. Pero detrás del mito quedó siempre la sombra de la duda, una duda que sigue viva porque su vida misma la alimentó. Y así, entre la espada, el destierro y la conquista, nació una de las figuras más complejas de la historia hispánica. Un hombre admirado por unos, cuestionado por otros y recordado por todos. Rodrigo Díaz de Vivar sigue despertando discusiones porque su vida no ofrece respuestas cómodas. Fue un guerrero brillante, un señor de guerra, un exiliado poderoso y una figura que terminó convertida en símbolo. Pero también
fue un hombre que se movió con pragmatismo en un mundo donde la lealtad rara vez era absoluta. Por eso, la pregunta sigue viva. ¿Héroe de España o mercenario sin lealtad? La historia permite sostener ambas miradas. Su grandeza estuvo en saber convertir la adversidad en fuerza. Su duda histórica nació de la misma capacidad para adaptarse, sin romper nunca del todo con la lógica de su tiempo. Sirvió, negoció, conquistó y gobernó. Fue fiel a su honra, pero no a una sola red fija de poder. Esa complejidad no lo reduce. Lo hace inmortal en la memoria colectiva. La figura del Cid representa la tensión entre el ideal y la realidad, entre el héroe que una nación quiere recordar y el hombre que realmente vivió entre alianzas cambiantes. Y precisamente por eso sigue siendo tan importante, porque nos recuerda que la historia no siempre se mueve entre blancos y negros. A veces está hecha de grises profundos, de decisiones difíciles y de nombres que no caben en una sola palabra. Así terminó la vida de Rodrigo Díaz de Vivar y comenzó la larga vida de su leyenda. Un hombre que fue poder, guerra, duda y memoria. Un personaje que nunca dejó de plantear la misma pregunta. Y quizá ahí reside su verdadera grandeza, en que todavía hoy, siglos después, no hemos terminado de decidir quién fue realmente el Cid.